vamos a nombrar. Yo con ese tema estoy muy interesado y sorprendido por todo lo que hicieron, vaya. Pero bueno, ¿qué entendías tú por la revolución antes de la investigación? Pues yo de historia siempre me ha apasionado. Él es el experto. Desde niño siempre la historia me ha llamado la atención. No sé, como que reflexionando y siempre decía, fue algo que pasó. De hecho, ahorita que lo tomemos y lo profundicemos sobre la revolución, hay una frase que se decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y a veces nosotros como mexicanos, realmente a veces nos pasa que no sabemos por qué celebración, qué pasó, qué pelearon, quiénes eran las personas que estaban involucradas en ese momento y qué era lo que demandaban. Y la revolución como mexicano es de las cosas que más nos marca, pero que no, en la actualidad muchas personas no lo saben. Digo, a mí porque sí me apasiona la historia, te sabía gozos, pero gracias a esta investigación pues no pude darme cuenta de lo que peleaban. Siéndote muy honesto, yo soy de los que a lo mejor no profundizaba tanto en la historia porque a lo mejor me gustaban otras cosas, pero realmente es muy importante conocerla. Que esto nomás me tocó desfilar. Sí, no, y me gustaba. Me gustaba más lo extracurricular. Desfilar, disfrazarte de revolucionario, o las mujeres que traen su disfraz de Adelita, sus trenzas. Su disfraz, el atuendo pues, de Adelita. Pues es que ahorita se le dice disfraz también. Sí, pues básicamente yo conocía nada más por encima. Ajá. Ahorita que bueno, decidimos tomar este tema como punto de partida para el día de hoy, sí me quedé anonadado con sobre todo las mujeres. Pero bueno, te hablo un poquito yo de qué encontré de lo que es la Revolución Mexicana. Pues, ¿qué te parece si empezamos por qué se hizo la revolución o el antecedente de la revolución? ¿Qué encontraste del antecedente de la revolución? Ok, encontré que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Pues sí, fue el inicio de lo que fue de una sociedad de clase baja casi oprimida y esforzándola a trabajos duros y poca paga y todo ese tipo de cosas, a una transformación de a lo mejor ya un poquito más redituable en cuestión de alzar ese tipo de sociedad, de no tenerla tan sometida. No se transformó, que es bueno, yo lo que leo y que también te lo quiero debatir, realmente no se transformó y sigue siendo igual hasta la fecha. ¿Verdad? O sea, sí, fue el inicio. Tanto la política como sí, las formas. Fue una lucha social, pero su punto de inflexión fue por la política. ¿Sí? O sea, lo que comentaba, su antecedente fue por el porfiriato. Sí. El descontento, y pusieron a Porfirio Díaz como el ente de que por él, hubo la revolución. Ok, para allá iba. Para hablar del tema de la revolución hay que ver quién era el que estaba como opresor, como dictador. En este caso, pues era Porfirio Díaz. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Pues él fue un militar, presidente de México, estadista. Yo he leído mucho de él, pero yo a favor de él, por decirlo entre comillas. Y yo era de los que estaba en contra, ¿sí? Bueno, yo lo que rescato de él, que en su niñez, pues él aprendió lo que fue el arte de la madera, ¿no? Hacer sillas, mesas, aprendió a hacer culatas, empezó a ir por a arreglar armas, fusiles. Luego vi también que entró a estudiar a un como seminario, algo así. Sí, cuando era joven, lo mandaron a estudiar como seminarista, algo así, ser sacerdote, pero no era lo de él. No era lo de él. Dijo, no es lo mío. Mejor se fue con los liberales y se le pegó a Benito Juárez. Sí, una de las influencias muy marcadas de Porfirio Díaz fue cuando estaba Benito Juárez, que de hecho lo apoyó y que
tú lo comentabas, hasta casi deben entender que fue mentor Benito Juárez en cierta parte de Porfirio Díaz. Ajá. Sí, pero de alguna manera no seguía todos sus ideales. No. Él gracias a que Benito Juárez fue su mentor, entró a estudiar leyes y también trabajó como bibliotecario. Los dos de Oaxaca. Sí. Los dos eran oaxaqueños. Ajá. A la par de ser bibliotecario, estudiaba leyes y pues le empezó a gustar. Más adelante, Benito Juárez lo incluye para lo que fue el ejército. Sí, bueno, él ya participaba en las armas. Ajá, sí. Y ya tenías entonces a un militar y estadista, ¿sí? Ajá. O de leyes. Sí. Esa era la preparación inicial del dictador que todo México dice, es el dictador. Ajá. Y a lo mejor el tabú de la palabra dictador, pues sí como que lo estigmatizó a él, sí. que él es el malo, él es el villano. Ok, pero para llegar hasta donde llegó, tuvo que atravesar cosas como cuando andaba en el ejército, desobedeció a uno de sus jefes y fue sobre cuando estaba lo de la batalla de Puebla. Y con sus garras, su conocimiento y todo lo que hizo, pues ganó contra los franceses. Cuando la invasión de Francia. Ajá, les ganó. Y es ahí donde viene lo del 5 de mayo, sí. La batalla de Puebla. Que él participó, él participó en acción. Pues de hecho ahí te lo marcan como que por él fue por el que se ganó, digo, es lo que alcancé a leer. Fíjate, y yo cuando recuerdo los libros de historia no te lo marcan que fue él, te lo marcan que fue Ignacio Zaragoza, el general Ignacio Zaragoza, quien derrotó a los franceses. Pero ya cuando ves, investigas, te das cuenta que él formó parte y fue importante en esa victoria. Lo que pasa es que, bueno, sí, ahí Benito Juárez era el que, a ver, es el gobierno y por ley se gana, porque después de ahí, cuando ve que Porfirio Díaz hace un muy buen papel desempeñándolo como en batalla y todo eso, lo asciende y lo pone como jefe militar, algo así, y lo manda a la batalla de la Carbonera, que también la gana. Entonces ahí Porfirio Díaz lo que quería era un reconocimiento de que por él había sido que habían ganado estas dos batallas. Pero Benito Juárez, a ver, espérate, o sea, aquí se ganó por ley, ¿sí? O sea, por todo lo que hay en el gobierno y cómo se delega y todo, aquí se ganó así. Sí, no fuiste tú. Se llama política. O sea, él tiene que representar el triunfo de los mexicanos en esas batallas. Claro. Bueno, debido a eso, Porfirio Díaz empieza a sentir un poco de descontento hacia Benito Juárez, porque no se le reconocía. De esta manera, Porfirio Díaz en ese tiempo se zafa. Él se descontenta con los ideales de Benito Juárez, se da cuenta que no son iguales a los que él tiene. Y empieza ahora sí, pues, como una enemistad, por decirlo. Sí. Pero como que él también sintiendo que él podía hacer algo más por México, porque él se identificaba como un patriota, como alguien que ya estaba preparado tanto militarmente como estadísticamente. Como un hombre de Estado. Claro. Y sí, tuvo la primera oportunidad, pero no funcionó. Lo intentó, no le funcionó, y luego fue cuando se fue a las Norias, o ahí todavía no llegaba. No, sí, se fue, se retiró de la política. Y estuvo pues en su tierra. Sí, le dieron ahí un lugarcito en la hacienda de las Norias, tuvo a sus 2 hijos, si mal no recuerdo. Y luego quiere volver a intentarlo. Vuelve a intentar, y ya cuando está Lerdo de Tejada, y vuelve a perder. Pero aquí en esta... Ahí sintió que le habían hecho fraude. Sí, ahí sintió que le habían hecho fraude, y decide demostrar que él estaba más capacitado. Uno de los descontentos que él tenía más era por la reelección, porque Sebastián Lerdo de Tejada ya había sido presidente. Entonces se había reelecto y había ganado. Entonces sintió que él lo había vencido, y ahora sí se vuelve a levantar en armas con el plan de Tuxtepec. No, empieza con el plan de las Norias y que no le funcionó. No, ahí ya... ok. Ya yo iba para 1836. El experto eres tú. Sí, ya 1836, cuando ahora sí él se queda como presidente de México. Cuando Porfirio Díaz
vuelve a entrar al quite para ese señor que acabas de decir ahorita, fue cuando murió Benito Juárez. Muere Benito Juárez y él lo que hace es, ahora sí voy yo, y es cuando se le va, y es cuando pierde contra Lerdo de Tejada, y hace el plan de la de Tuxtepec. Ok, sí. Y bueno, y ahora sí ya recibe al país. Ajá. Yo a lo que le conozco, digo, a lo que le he leído de Porfirio, en ese momento le había recibido un país deshecho, o sea, de 50 años de guerra que no había parado desde la... Aquí viene tu explicación de por qué tú, sí. Porfirio Díaz, para ti es... Y te lo voy a decir, ¿verdad? De 50 años que había recibido un país que había sido independiente, no había tenido estabilidad ni política ni económica. O sea, había recibido un país, pues ¿cómo se dice? En ruinas, por así decirlo. Sí, lo recibió en ruinas. Y él traía una de las frases, o sus lemas, cuando entró como presidente en aquellos años de inicio, era de orden y progreso. Okay. Pero la palabra orden era orden. Por eso se convirtió en lo que se le llamaba un aniquilador, alguien de mano dura. Sí, cuando él llegó, se había acabado de lo que fue el progreso político de un lado con Benito Juárez, y él llegó con el progreso, pero el económico, el material. Ahora, él llegó con esas ideas. No lo recibe con ningún progreso, ni el político, porque aunque Benito Juárez haya querido poner una estabilidad, no la puso. Hubo guerras, los conservadores contra los liberales, la invasión de Francia, la monarquía de Maximiliano, fuimos monarquía, o sea, al mismo tiempo que era Benito Juárez, fuimos monarquía con Maximiliano de Habsburgo. Entonces no había estabilidad, y antes de ello había asesinatos, no había un presidente estable, hubo como 56 presidentes en esos 50 años, ¿sí? Y muy pocos tuvieron un periodo más largo de un año, o sea, muchos eran de un año o lo mataban. Entonces, ¿qué es lo que llega haciendo Porfirio cuando llega? Llega poniendo orden y buscando un progreso económico. Ajá. Es lo que yo realzaba, ¿verdad? Y más con las frases de Maquiavelo de su libro El Príncipe, de que el fin justifica los medios. Sí. O sea, él tenía un fin de progresar a México. Él siempre se identificó como un patriota, un mexicano de abolengo, de que él estuvo en todo. Sus raíces, todo mexicano. Sí. Y anhelaba el progreso de México, ¿ya? Y entonces en aquellos años lo que hice del orden, lo que te decía, mano dura, empezó primero a todas las secreciones que había de grupos guerrilleros que todavía estaban en constante pleito con el gobierno. Pues él hizo un ejército y lo destinaba para acabar con esos levantamientos, y los acababan rápido. Instituyó una organización, no sé si militar, policial muy bien estructurada, que evitaba eso, levantamientos. Después, otra de las cosas que hizo era de que todo quien estuviera contra su gobierno estaba contra México, sí. Porque él tenía esa visión: déjenme trabajar a mí. Yo soy México. Yo soy México y yo sé hacia dónde quiero que vaya México. Claro. Abrió el comercio, abrió la inversión extranjera. El comercio extranjero. Vino la inversión extranjera de Estados Unidos, de Europa. Implementó líneas ferroviarias, las aumentó, hizo ferrocarril por todo México, abrió puertos, abrió aduanas. Y uno de los detalles que él tenía también, que tuvo, a lo mejor ahí sí fue criticado, era que había personas que no trabajaban las tierras. Ajá, entonces, sí. Al no trabajar tierras, no hay progreso, entonces se las quitaba a los campesinos, que fue uno de los descontentos ya posteriores. Pero en ese inicio, pues, se las quitaba y empezaban a producir. Pero lo hacía porque los mismos propietarios ni las trabajaban, ni las hacían, nada más las tenían ahí. Entonces, ¿qué hacía él? Se las quitaba y ponerlas a ganar. Okay. ¿Y cómo te las podía hacer funcionar si aquí en México no hay dinero? Pues con la inversión extranjera. Entonces llegaron muchos extranjeros diciendo: pues hay apoyo del gobierno y voy a meter mi dinero ahí. Porque el producto que se hace en México, y yo creo que hasta en la actualidad, es de exportación, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya había un descontento. Pero con eso mismo generaron fábricas que ya ahora sí empezaba a ver la mano de obra obrera en México. Sí. Ya había fábricas, ya había
empresas que ocupaban mano de obra del mexicano y también pues ya había trabajo. Pero pues no eran bien pagadas, por lo mismo de que él quería que estuvieran invirtiendo de afuera y que estuviera entrando dinero, pues la mano de obra era muy mal pagada. Bueno, era lo que te iba a decir, que una de las cosas que a mí no me gustaban, que yo más o menos sabía de Porfirio Díaz, era de que estaban bien marcadas las dos clases sociales. Sí. ¿Sí? Al empezar a haber ingresos en México, pues con eso se empezó a ver mucha la diferencia entre los que estaban junto a él, empezaron a recibir esas dádivas de dinero del extranjero, y los pobres pues seguían siendo pobres. Y no salían. No salían porque estaban sometidos. El campesino empezó a irse a las fábricas y pues a ganar centavos, y jornadas muy duras, que no estaba regulado el trabajo en México. Sin días de descanso. Ajá. Sí. Ahí sí yo... Trabajaban por comida para poder sobrevivir de alguna manera. Y ahí sí puedo representar lo que se le pasó la mano a Porfirio Díaz. Uh-huh. Sí hubo un reflejo a nivel mundial de que México empezó a progresar, ya había dinero en México, ya empezó a haber clases altas que no había antes de que entrara Porfirio Díaz, Uh-huh. ¿sí? Pero no había un equilibrio de la riqueza, desgraciadamente. Sí. Otra de las cosas que él también implementaba, que bueno, también en sus años no hubo una revuelta antes, porque a pesar de las condiciones que estamos hablando que se empezaron a generar, fue porque los saqueos y el robo al civil, al ciudadano, él también con su policía pues los evitaba. De hecho fue el que implementó la ley fuga, donde si agarraban a un criminal en infraganti y él huía, la policía tenía el derecho de dispararle por la espalda y matarlo, ¿verdad? La cual pues se fue dando muy dura, de que hasta en películas me tocó verlo, de que tienes 10 segundos para huir, Sí. porque te iban a matar, pero no había lo que legalmente debe ser es todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario. Es que de alguna manera las formas que tenía Porfirio Díaz para gobernar, muchas de las veces sí eran buenas, ¿sí? Por el progreso, su intención era buena. Sin embargo, otras formas, pues para los demás eran malas. Tanto estaba tan marcada la dictadura de Porfirio Díaz, que hasta nuestros días, nuestros papás llegaron a educarnos casi como, con mano dura. Un dictador, sí, Ajá, sí, puedes decirte como sea, joven, oye, yo no tengo libertades porque mis padres me prohíben todo. o sea, digo, tampoco éramos como que la clase baja en la familia. como hijos, sí, ¿verdad? Pero sí. Sí, como el ejemplo de mano dura, de que, sí, por eso yo soy duro contigo, uno Sí. como padre con el hijo, por eso soy duro, porque quiero que te anime, quiero que crezcas. Probablemente a lo mejor sí sea equiparado con lo que intención en algunas reseñas que decía Porfirio, que era lo que intentaba, que México se estableciera y que creciera. Lo empezó a lograr, ¿sí? Pero pues esa diferencia se empezó a marcar con el paso de los años. Claro. Y no se daba una revuelta porque pues él tenía bien controlado Todo. los grupos. Y que la prensa empezaba contra Porfirio y él atacaba, mandaba a sus grupos para aplacarlos. Pues. Sí. Y así duró 32 años, 32, 35 años en el poder, y ahí fue donde entonces en 1900 la gente ya estaba harta, ya estaba fastidiada, pero yo... Sobre todo el norte, ¿no? Sobre todo el norte, Sobre todo el sí, norte. porque ahí yo creo que fue más el apogeo de los obreros, de estar trabajando para las empresas y no tener libertades, pues a lo mejor se marcó más allá. Ya que llegamos hasta aquí, hubo un punto que marcó Ajá. para que se hiciera esto de la revolución. ¿Sí? Fue cuando Porfirio Díaz, yo creo que ya se sentía seguro de que él, y es cuando viene una entrevista, ¿no? Ah, sí.